sesión la vamos a dedicar a examinar el tema estudiado y elaborado por Enrique Valencia de la política social, el caso Oportunidades. Hasta donde yo sé, Enrique nos corregirá o me corregirá, es de los primeros acercamientos al tema. No obstante que la acción política, la intervención del Estado en materia social a través de Oportunidades, pues va para más de un decenio. Y no tenemos una evaluación, una mirada de cómo se procesa la política. Y por eso yo considero que es de mucho interés y ojalá y estimule el despliegue de líneas de trabajo e investigación hacia adelante en este asunto, que debería ser uno de los asuntos principales de seguimiento por parte de los investigadores sociales mexicanos, ¿no? Bueno, Enrique es doctor por la Universidad de París, es académico de la Universidad de Guadalajara en el campus de Ciencias Sociales y Humanidades. Ha hecho trabajos, yo creo que de gran interés sobre la política social en Corea y comparando también las políticas sociales de Corea y México, según me comentaba hace un rato, está en eso de nuevo. A ver si tomamos contacto con ese examen comparativo hoy mismo, aunque sea de pasada. Pues tiene ese privilegio de haber estudiado el asunto, precisamente, si no me equivoco, Enrique, a partir de los momentos en que Corea da el gran salto, ¿no? Exacto. Al calor de su terrible crisis de los fines de los 90, recordarán algunos, Corea no solamente pudo superar esa crisis, sino transformar su estado en una especie de estado de bienestar y con democracia. O sea que no es poca cosa, ¿no? Y quizás en parte por eso los coreanos ahora, cada vez que uno habla con ellos, lo primero que nos dicen es que ellos ya son un país desarrollado, ¿no? Quizás sea por eso. Entonces, ese es el tema. Enrique, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Rolando, por la invitación. Para mí es de veras un placer el estar con ustedes y el poder compartir algunas de las investigaciones que están en curso, que eso es muy atractivo para uno como investigador porque recibe comentarios, feedbacks, preguntas, cuestionamientos. Entonces, bueno, espero mucho de sus comentarios. Le decía a Rolando que dudé mucho en qué presentar de lo último que estoy trabajando en torno a esta temática general. Y desde hace algún tiempo yo he estado trabajando sobre el caso Oportunidades. De hecho, tenemos una red que hace cosas más o menos parecidas a las del seminario aquí de ustedes. Y tenemos como un seminario itinerante cada año. Este año va a ser aquí en la Universidad Iberoamericana en Santa Fe y ustedes, el seminario universitario, es co-convocante de ese seminario, lo cual me da muchísimo gusto. Y en ese seminario presenté alguna de las últimas ocasiones principios de esta discusión sobre el caso Oportunidades. Yo le llamo la ilusión política de la neutralidad en el caso de Oportunidades. Y bueno, también yo tuve la gran oportunidad junto con Rolando de estar en el proyecto de aquel llamado blindaje, proyecto de blindaje del PNUD en 2006, en donde, bueno, estábamos con estas discusiones, tal cual, ¿no? Y bueno, yo trabajé un poquito más sistemáticamente el caso Oportunidades y les quiero presentar. Buena parte del trabajo que hice es un trabajo documental de entrevistas a funcionarios de Oportunidades o exfuncionarios. No hay un trabajo de campo en las localidades, cosa que es muy importante señalar y que me encantaría el poder completar o el poder impulsar que colegas o estudiantes incluso en tesis puedan trabajar sobre este tema. Entonces, esa es una parte. La otra es recientemente, los últimos meses, he estado trabajando precisamente sobre el caso de Corea del Sur y de México, en las reformas de política social
de los últimos años. O sea, yo he estado haciendo el seguimiento de Corea desde mi tesis de doctorado, eh, junto con Alain Lipietz en el 90 de los 1990 al 96. Tuve la fortuna de discutir con él, que fue mi director. Y entré pues a estas discusiones sobre Corea en esa época, exactamente cuando Corea va dando, nos empieza a rebasar fuertemente, ¿no? Y últimamente he estado trabajando más políticas sociales, aunque también algo de políticas económicas frente a la crisis. Y en esto de políticas sociales, lo último que he estado trabajando son estas reformas de política social que en Corea han sido muy importantes: la reforma de salud, la reforma del sistema de pensiones y la reforma en torno a las acciones frente a la pobreza. Entonces me llamó mucho la atención porque en México tuvimos reforma de salud, tuvimos reforma del sistema de pensiones y tuvimos reforma, por llamarlo así, o innovación o búsqueda de nuevos programas con el caso de Progresa Oportunidades. Entonces, pues ni mandaba a hacer y me dediqué a esto, pero con un enfoque. El enfoque es qué coaliciones sociopolíticas están detrás de estas reformas. Es como en muchas discusiones que hemos tenido, en las que hemos participado varios de los aquí presentes, en torno a las reformas de políticas sociales y en torno a la necesidad de un cambio fuerte en políticas sociales, pues siempre, casi siempre terminamos, bueno, ¿y quién va a impulsar estos cambios, por ejemplo, hacia realmente construir un estado de bienestar, por ejemplo, digamos? ¿Dónde está la coalición, no? Bueno, entonces con ese tema que no es mío, sino de muchos de ustedes, que yo comparto, bueno, y qué posibilidades tenemos de generar eso. Bueno, se me ocurrió ver, bueno, los coreanos lo han hecho en los últimos 20 años. Recuerdo muy bien nada más como una anécdota antes de empezar ya la ponencia formal. Cuando yo estaba estudiando en Francia, conocí un compañero de estudios de Ignacio Román. Nacho Román es un colega economista ahora del ITESO, estudió allá. Y un compañero de él era coreano y estaba estudiando la política social de México frente a la política social de Corea en 1989, 1990. Y la visión del coreano era: tenemos que aprenderle a México porque en políticas sociales estamos atrás totalmente. Estamos hablando de hace 20 años y las cosas cambiaron allá. Entonces, ¿qué coaliciones han impulsado esto, ¿no? En un esquema de lucha por la democracia y por la consolidación democrática en el caso de Corea? No hay nada puro, hay muchas negociaciones y discusiones, pero ¿cómo le hicieron? Bueno, eso es entonces algo de eso voy a mencionar, aunque sostengo fundamentalmente esta cuestión por la importancia que tiene el caso de Oportunidades y yo diría el Seguro Popular en el contexto preelectoral. Entonces sostengo esta y ahí incorporaré algunos elementos, ¿no? Bueno, mi punto de partida creo que es muy, muy importante señalarlo. Todo gobierno tiene derecho a defender sus logros. O sea, yo no estoy en esa idea purista de que un gobierno no puede hablar de sus políticas sociales y defenderlas y hacer campaña. Tiene todo el derecho a hacerlo. Igual un partido político también tiene todo el derecho a decir lo que hemos impulsado ha funcionado o no en gobiernos. O sea, eso no creo que no está en discusión y es algo que platicamos mucho con Rolando en el contexto de las discusiones del PNUD. O sea, no se trata de decir vamos a limitar a los gobiernos para que no defiendan sus logros. Pues eso sería una tontería. Y esto en un marco, por supuesto, de participación ciudadana, de rendición de cuentas y de transparencia. Me parece que esos criterios también son importantes, ¿no? O sea, tienen todo el derecho a hacerlo, pero con transparencia, ¿no? Con claridad, y rindiendo cuentas claramente de cómo van las cosas, ¿no? Y tampoco no se trata de esto en un marco de desigualdad que yo le llamo de recursos, entre un gobierno fuerte y una ciudadanía precaria, en donde el gobierno puede ser un gobierno
digamos, opaco, que plantea información con toda claridad, no rinde cuentas. No se trata de eso. Por supuesto que no se trata de señalar, tiene un gobierno todo este derecho en un marco de presiones, uso de recursos ilegales y opacidad. Por supuesto, eso hay que cuestionarlo y hay que criticarlo, ¿no? Bueno, entonces, el punto que está en el fondo es el debate sobre el uso político electoral de los programas sociales. No es tema menor y tema con muchas complicaciones, sobre todo cuando vamos al terreno concreto, cuando vamos al territorio y vemos cómo se están, digamos, operando los programas, y bueno, ahí vienen las discusiones realmente, ¿no? Hasta qué punto hay un uso político electoral ilegal, con presiones, etcétera. Bueno, son discusiones no menores, que no quisiera decir están saldadas, todo está clarísimo, por supuesto que no. Ahora, el debate actual, el anterior es como un contexto muy genérico. El debate actual creo que no es solo sobre oportunidades, sino es sobre lo que yo le he llamado, no he encontrado otra forma, espotización de la pobreza. Es algo relativamente nuevo en el contexto mexicano. O sea, desde la campaña de 2006, la fortísima campaña de Vicente Fox, centrada en oportunidades, aquello de no hay que cambiar de jinete, y los programas de oportunidad, la importancia del programa de oportunidades, etcétera, ¿no? El paquete fiscal de 2010 de Felipe Calderón también fue muy importante, la discusión sobre cobrar un impuesto adicional, dedicarlo a programas frente a la pobreza. Recordemos toda la discusión que se dio, y un poco la idea de Felipe Calderón era, la oposición no quiere, entonces la bronca es de la oposición, no nuestra, ¿no? Y luego también, ya ahora, las elecciones 2011-2012, ahí todo empieza pues el proceso, ¿no? Yo quisiera plantear un ejemplo de lo que yo planteo como utilización de un programa social sin rendición de cuentas precisas y sin transparencia. Fíjense el spot que todos ustedes lo han de haber escuchado o visto sobre el Seguro Popular. Dice: hoy millones de mexicanos duermen tranquilos porque saben que su familia ya cuenta con un hospital, doctor, medicinas y tratamientos. Subrayo esto: siempre que lo necesiten. Gracias a que están protegidos en el Seguro Popular, ahora su salud ya no les quita el sueño. Con más de 2,000 hospitales, etcétera, etcétera. Un México sano es un México fuerte. Bueno, es falso eso de que siempre que lo necesiten. El Seguro Popular tiene problemas en los beneficios que incluye. Entonces, hay un spot que está mencionando beneficios de un programa que no existen. Me parece que eso es cuestionable. Entonces, rendición de cuentas precisas en el marco de segmentación y estratificación de los sistemas de salud, en donde hay, comentaba yo en la mañana, a Hugo le va a parecer un poco de repetición, pero comentaba yo en la mañana, ciudadanías de diferente calidad, ¿no? La ciudadanía de los que van a tocar la puerta en el Seguro Popular, y la ciudadanía de los que tienen o los que tenemos ISSSTE o IMSS, ¿no? Entonces, bueno, siempre que lo necesiten, de ninguna manera, no es cierto, ¿no? Bueno, no me detengo en ese punto porque creo que para todo el mundo es claro que el Seguro Popular tiene muchas limitaciones, no solamente en los beneficios que incluye, sino en la incapacidad de la infraestructura para atender toda la demanda que se ha generado. Por lo menos en Jalisco nos hemos encontrado un trabajo de campo que hemos hecho. Llegamos a los centros de salud y hay unos letreros que dicen: hoy solo se reciben a 15 personas, se repartirán solo 15 fichas, en localidades donde hay 5,000, 6,000, 7,000 personas. O sea, realmente, siempre que lo necesiten. Entonces, ese punto me parece muy cuestionable. Ahora, también esta discusión, y aquí me voy a meter un poco ya en la cuestión de la comparación con Corea, en el marco de las enormes bondades, cito, del enfoque de las transferencias monetarias condicionadas. O sea, hay una coalición nacional de apoyo a oportunidades
que señala todas las ventajas de este programa, que ha impulsado el programa, pero está asociada a una coalición transnacional, internacional, de impulso a las transferencias monetarias condicionadas. Hay una especie de red transnacional que se ha ido generando, en la cual Progreso Oportunidades tuvo un impacto muy importante, ¿no? O sea, yo no quisiera decir, yo no sostengo esa idea de que una coalición transnacional obligó a México a implementar el programa Oportunidades. Oportunidades es una creación en buena parte local, con insumos también conceptuales externos. Digo, no, hay vasos comunicantes muy importantes, ¿no? Pero hay una creación local, ¿no? Y hay un encuentro entre esta coalición nacional y esta coalición transnacional, y apoyan fuertemente este programa. Incluso podríamos decir que la coalición nacional tiene que ver con una coalición más amplia, que yo le llamo un conjunto de coaliciones tecnocráticas en México, que han ido impulsando las reformas de salud, pensiones y acciones frente a la pobreza. O sea, me puse a estudiar y yo sé que algunos de ustedes son más conocedores y tienen más historia de la que yo tengo en esto, me podrán ayudar mucho a profundizar en este punto. He encontrado claramente las coaliciones, los grupos, digamos, que en ciencia política algunos le llaman comunidades epistémicas, comunidades de pensamiento que están detrás de estos programas y de la reforma de pensiones. Y son grupos muy localizados. Por ejemplo, ¿dónde se inició el cambio de pensiones? Genaro Borrego, comentaba yo en la mañana, en el año 1993, genera un grupo de estudio sobre cambio estratégico de la seguridad social. Incorpora una serie de economistas, no recuerdo si Enrique Dávila o algunos otros, que se incorporan y generan una propuesta. ¿Cómo se llamaba aquel proyecto? Creo que le llamaba el proyecto Águila o algo así por el estilo. Y el proyecto Águila era una propuesta de privatización de las pensiones. En la propuesta que hacía el Banco Mundial, muy cercana a la propuesta del Banco Mundial, había diálogo, el documento de 1993 del Banco Mundial, y también había una propuesta de privatización del IMSS. Hasta allá llegaba la propuesta. Solamente que los presidentes y secretarios en turno dijeron, no, lanzarnos a la privatización de salud, vamos empezando por pensiones. Cuando Zedillo llega y el problema que él detecta en el país es la falta de ahorro interno, entonces pensiones va a impulsar el ahorro interno, vamos a todo aquel sueño que hubo pues en torno a esto, ¿no? Entonces hay pequeños grupos tecnocráticos, coaliciones, grupos epistémicos también, coaliciones que tienen ese pensamiento muy, muy cercano y se van coaligando con funcionarios y van generando estas propuestas, ¿no? Yo digo que Oportunidades es parte de esta generación de coaliciones. En el caso de salud también es muy claro cómo, ya no detallo lo de pensiones porque, bueno, tengo un texto, si algún día les interesa, espero ya como de 70 páginas sobre esto, comparando Corea y México, está en borrador todavía. Pero la idea es, empieza a generarse toda una serie de alianzas, incluso en algún momento con un sector del Congreso del Trabajo, que sí acepta el cambio de pensiones. Pero la participación sindical es prácticamente minoritaria, excepto con algunos acuerdos con cúpulas sindicales, muy pequeños. En el caso de salud, es una coalición que viene por otro lado, ¿no? Es Funsalud, es Julio Frenk, que tienen una idea de cómo transformar el sistema de salud. Ellos dicen ni universalismo a la europea porque no funciona, ni focalización extrema, tenemos que buscar pluralismo, le llaman ellos, universalismo, pluralismo estructurado, algo así por el estilo, ahorita no recuerdo, perdonen el detalle, ¿no? Y se van impulsando esta propuesta y se van coaligando diferentes grupos, hasta que llega Vicente Fox a la presidencia, llama a Julio Frenk, y Julio Frenk tiene la capacidad de sacar adelante la propuesta del seguro popular.
y luego entrará en conflicto con Santiago Levy. En esta cuestión del sistema de pensiones, también estuvo tangencialmente, pero estuvo involucrado Santiago Levy. Y en el proyecto de oportunidades es claramente Santiago Levy quien propone en aquel documento famoso de 1991, luego publicado en 1994, la pobreza en México. Ahí surge el programa, la visión conceptual del programa Oportunidades, pero en el camino se encuentra Santiago Levy en discusiones con gente de CONAPO, con gente de Gómez de León, con Rosa María Rubalcaba, con otras gentes más, que le cuestionan algunas visiones bastante simplistas que tenía Santiago Levy respecto a los hogares. Y le cuestionan, por ejemplo, el papel de la mujer, la desigualdad en los hogares, y logran algunos cambios positivos dentro del esquema del programa Oportunidades. Entonces hay un encuentro de diferentes posturas. Pero de todas maneras, yo preguntaba, por ejemplo, hoy en la mañana, ¿qué movimiento social hubo alrededor de Progreso Oportunidades, de impulsarlo? No hubo. ¿Qué movimiento social generó Seguro Popular? No hubo. Ha habido algunos grupos sociales que han logrado incluir aspectos en el Seguro Popular, por ejemplo, la atención de VIH-Sida.